Saludos y bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan constantemente aquí a nuestro canal Tiempo de Reunión. Primeramente queremos agradecerles por conectarse con nosotros. Si es su primera vez, pues por primera vez saludo y bienvenido a esta gran familia de Tiempo de Reunión. Si lo hace constantemente, nuevamente, gracias por conectarte. Hoy, como acostumbramos a hacer cada semana, vamos a tener nuestro repaso de nuestra lección. Hoy estamos estudiando, continuamos estudiando nuestra lección titulada El sello de verdad, pero hoy tenemos la lección específicamente de Cristo y la Iglesia. Pero antes de discutir esta lección, voy a permitir que mi hermano Daniel también pueda saludarle. Saludos, Daniel. Hola Jonathan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz sábado, buenas noches. Igualmente a aquellos que nos están escuchando, bueno, una alegría poder estudiar contigo la lección este fin de semana. Así es, así que nada, sabemos que hasta el momento hemos sido bastante bendecidos. Es interesante cómo este principio del modelo divino se aplica a tantas cosas que hemos visto ya en 7 lecciones. Hoy completaremos nuestra lección número 8. Pero ¿verdad? Sabemos que el estudio de la palabra nunca es en vano y en esta ocasión tampoco lo será. Así que antes de continuar, voy a pedirte, Daniel, si puedes acompañarnos en oración para poder comenzar con el estudio de nuestra lección. Sí, pongámonos en posición reverente. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tus bendiciones, gracias por tu cuidado, gracias porque nos podemos juntar para estudiar tu palabra. Te imploramos que ahora que empezamos a meditar en ella, que tú nos guíes con tu presencia, con tu Santo Espíritu. Señor, abre nuestro corazón para recibir tu palabra, atesorarla y entender lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, te damos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como bien menciona, ¿verdad? El título, la lección es Cristo y la Iglesia. Y para esta semana teníamos un versículo de memorizar. Este versículo se encuentra en Juan capítulo 17, los versículos 21 al versículo 23, que dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Ese es el versículo de memorias para esta semana y nos daremos cuenta, ¿verdad? A medida que vamos repasando, si no nos dimos cuenta ya, ¿a qué nos referimos con este principio y qué relación tiene este principio con el modelo divino? Bueno, vamos a comenzar con la pregunta número 1. La primera pregunta nos pregunta que cómo debería ser la unión entre los seguidores de Cristo. Y aquí comenzamos específicamente con lo que fue nuestro versículo de memoria. Y no lo voy a leer, ¿verdad? Lo acabo de leer ahora mismo, así que no voy a leerlo completo nuevamente. Pero me quiero enfocar en algunos aspectos interesantes. Número 1 comienza diciendo para que todos sean uno. O sea, en términos de unión entre los seguidores de Cristo, Cristo menciona que todos deberíamos ser uno, pero da una referencia adicional. Cuando nosotros seguimos leyendo el texto, nos dice, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y es interesante, ¿no? Porque Cristo presenta la unidad con su Padre, Él estando en su Padre y su Padre estando en Él. Y nos invita a estar en esa comunión, nos invita a estar en esa común unión donde nosotros podemos estar en Cristo y Cristo puede estar en nosotros. Vamos a seguir leyendo, ¿verdad? Para seguir profundizando en esto. Dice que la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así que podríamos ver también una unidad en gloria, ¿verdad? Una unidad en gloria. Y lo hemos visto en ocasiones anteriores. Gloria implica carácter. Gloria implica ¿verdad? Carácter, bondad. Así que cuando estamos unidos, participamos todos del mismo carácter. Y me encanta este principio asociado al Padre
y a Cristo, evidentemente, porque Cristo, como el Hijo de Dios, hereda el carácter de Dios, hereda la bondad de Dios, hereda todo lo que es de Dios. Y nos hacen partícipes de la misma naturaleza de carácter, de la misma bondad, de la misma gloria. Así que nos da la gloria para que también podamos ser uno juntamente con ellos. Y aquí pues comienza a hablarnos, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. O sea, no hay perfección en unidad si Cristo no habita en los corazones de aquellos que deben estar unidos. Así que esta unión, que evidentemente menciona que viene de personas que reciben la misma gloria, la gloria de Dios por medio de Cristo, que recibimos esa gloria, esta unidad perfecta se ejecuta cuando recibimos todos a nivel individual, podríamos decir, a Cristo en nuestros corazones, y al recibir a Cristo en nuestros corazones, podríamos tener la perfección en unidad. ¿Para qué? Hay un para qué, ¿no? Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha amado. Y me encanta este texto asociado a esta unión, porque de eso se trata la comunión. Y a mi mente vienen otros textos, ¿no?, que quizás no están citados en esta lección, como Primera de Juan capítulo 1, versículo 4, cuando hace referencia, ¿verdad?, después de los primeros 3 versículos, que hace referencia a la comunión que existe entre el Padre y su Hijo Jesucristo, y cómo los discípulos, en este caso Juan, ¿verdad?, pero en representación de los discípulos, nos invitan a esta comunión, nos invitan a esta unidad. Él termina diciendo un para qué, ¿no? Y estas cosas os anunciamos para que vuestro gozo sea cumplido, o para que vuestro gozo sea pleno. Así que este principio de conocer el amor de Dios, el ser unidos en este amor, el ser unidos al recibir el Espíritu de Cristo, nos lleva a un principio, ¿no? Número uno, para conocer el amor de Dios a profundidad, y este amor conocido a profundidad nos lleva a regocijarnos en la presencia de Dios, nos lleva a tener un gozo pleno en la unión. Así que la unión entre los seguidores de Cristo tiene que ser, número uno, perfecta, pero esta perfección solamente se lleva a cabo recibiendo a Cristo, se lleva a cabo creyendo en la gloria que nos ha sido revelada con relación a nuestro Dios. Daniel, no sé si quieres mencionar algo más sobre este texto. Sí, no, ahí está bien, gracias, gracias Jonathan. Me llama la atención el 23, ¿no? Yo en ellos, tú en mí. Así que, ¿cómo tendría que ser la unión, ¿no? Así como Cristo es uno con el Padre, así nosotros uno con Cristo, ¿no? Así es. Yo en ellos, tú en mí. Es como que hay una primera orientación de respuesta ahí, ¿no? Y después el principio del 21, ¿no? Que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Uh-huh. Es decir, la relación que hay entre el Padre y el Hijo también se replica en los seguidores de Cristo, ¿no? Así es. Fíjate lo que dice la pregunta 2, ¿cuál es la relación de Cristo con su iglesia? Y los versículos nos presentan claramente que Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿no? Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Y después 5:23 de Efesios nos dice que Cristo es la cabeza de la iglesia. Así que, ¿cuál es la relación de Cristo con su iglesia? Cristo viene a ser la cabeza de la iglesia. Uh-huh. Hay una cita, o 2 citas, creo. Así es. Fíjense que es lo que un poco nos confirma. Hechos de los Apóstoles dice que desde su ascensión, Cristo ha llevado adelante su obra en la tierra mediante embajadores escogidos por medio de quienes habla aún a los hijos de los hombres y ministra sus necesidades. Él, que es la gran cabeza de la iglesia, dirige su obra mediante hombres ordenados por Dios para que actúen como sus representantes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Los miembros de su cuerpo siguen las instrucciones de la cabeza, así como los miembros del cuerpo humano obedecen a los impulsos de la mente. Y después la siguiente cita dice, la iglesia de Cristo es el único objeto en la tierra al que Él concede su suprema consideración. Sin embargo, se ha vuelto débil e ineficaz a causa del egoísmo. Mientras todo el cielo está agitado despachando mensajeros para llevar la voluntad divina a todas partes de la tierra, esperan que la iglesia del Dios viviente sea también colaboradora de Cristo. Él se compromete a entrar en medio de su iglesia y a honrar sus oraciones y decisiones con la manifestación de su gracia y su poder.
son miembros de su cuerpo místico. Cristo es su cabeza viviente que controla a todos los miembros del cuerpo. Jesús mismo en su infinita misericordia está experimentando los corazones humanos y por sus esfuerzos efectuando transformaciones espirituales tan asombrosas que los ángeles miran con asombro y alegría. El mismo amor desinteresado que caracteriza al Maestro se ve en las vidas y caracteres humanos y los está capacitando para soportar su parte en las decisiones del juicio y para participar en los placeres del cielo. Cristo espera que el hombre sea partícipe de su naturaleza divina mientras está en el mundo y así transmita una gran cantidad de gloria de la tierra al cielo. En plena piedad, devoción y ardor, el hombre ha de ser uno con Cristo y uno con Dios. Y bueno, ahí me surgen varias cosas, ¿no? ¿Vos viste alguna vez un cuerpo humano que no le haga caso a su cabeza? Es como que está difícil, ¿no? Como que el brazo se va para allá y no, y la cabeza no, no puede ordenar el brazo, ¿no? O el resto del cuerpo. Y esto nos habla un poco de la relación que nosotros tendríamos que tener con Cristo, ¿no? Cristo quiere transmitir una gran cantidad de gloria de la tierra al cielo, que es un poco lo que vos mencionabas, ¿no es cierto? El poder reflejar el carácter y el ser y la vida de Cristo aquí en la tierra, así como Cristo reflejó la vida del Padre. Y para eso uno tiene que estar conectado, ¿no? Uno tiene que recibir esa transformación espiritual que dice que es tan asombrosa que los ángeles miran con asombro. Y me da la sensación que el concepto de cabeza que da es un concepto de estrecha, indisoluble unión con Cristo, ¿no? Ese es el llamado al cual la Iglesia de Cristo está siendo invitado. Así es. Y me llama la atención, ¿verdad? Que lo vamos a seguir viendo en la próxima pregunta. Yo sé que lo mencionaste, pero vimos al principio que la relación que tienen que tener los seguidores de Cristo, que deben de tener los seguidores de Cristo en términos de unión, ¿no? Vemos el ejemplo perfecto entre el Padre y el Hijo, esa unión que existe entre el Padre y el Hijo, y pues ahora se extiende a nosotros como iglesia. Y obviamente se presenta esta unión como la unión de cabeza a cuerpo. Pero vamos a profundizar en este principio, incluso con la pregunta número 3, cuando nos pregunta cuál es la relación del Padre con Cristo. Y aquí vemos un principio, ¿verdad?, que presenta Pablo, que dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Así que, como bien mencionaste al principio, ya teníamos, ¿verdad?, un ejemplo perfecto de unidad aplicado a la iglesia, en este caso a nosotros los seguidores de Cristo, y es la unión del Padre y el Hijo aplicado a nosotros, y vimos cómo se le llamó a esta relación de Cristo con su iglesia cabeza y cuerpo, y aquí vemos una confirmación de que Dios es la cabeza de Cristo, o sea, es la misma relación, así como Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza de su iglesia. Y evidentemente esto tiene otras implicaciones, como pueden ver, no solamente se menciona a Cristo, pero vamos a seguir profundizando, ¿no? Y espero que al final de este estudio podamos entender y que podamos tener esta mentalidad, ¿no? ¿Qué implica esto de ser cabeza? ¿Sabes? ¿Qué implica esto de ser cabeza? Porque yo creo que hay demasiadas teorías, hay malinterpretaciones como todo en la escritura, ¿verdad? Pero queremos saber qué dice la Biblia en cuanto a este principio, esta relación que vamos a aprender de Cristo y su iglesia y qué podemos aprender de esto en cuanto a qué es ser la cabeza, ¿verdad? De la iglesia en este caso, en esta lección. No sé si quieras mencionar algo sobre el texto anterior, pero... Sí, no, creo que está bien ahí. Dice el 4, ¿qué hace Cristo de sí mismo? Y vemos en Juan 5:19, dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así que nosotros vemos que esta relación que existe entre el Padre y el Hijo, ¿por qué? Porque estamos mirando y vamos a mirar la relación entre el Padre y el Hijo para aprender cuál tendría que ser la relación entre Cristo y su iglesia, o la iglesia y Cristo, ¿no? Vemos que Cristo no hace nada de sí mismo, sino que Cristo, ¿qué es lo que está haciendo? Está constantemente contemplando al Padre. Tiene sus ojos puestos en el rostro del Padre y lo que ve al Padre hacer, eso hace Cristo, ¿no es cierto? No sé si querés comentar algo más. No, me parece es bastante directa, ¿viste? Sí, así es. La pregunta, tiene una cita ahí también. Fíjense, bueno, aquí está esta cita que hemos leído en varias oportunidades durante esta lección, y es por todo lo que tiene, ¿no? Dice, mirando a Jesús vemos que la gloria de nuestro Padre
que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. Nada hago de mí mismo, dijo Cristo, me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió. En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también, en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo vuelve en alabanza y gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. ¿Qué es lo que notamos en esta cita? Que cuando nosotros miramos a Cristo, vemos que Él da, y lo vamos a ver más adelante en esta lección, Él da y da y da, pero Él está repitiendo lo que es el Padre. ¿Y qué fue lo que hizo el Padre? El Padre le puso y le dio absolutamente todas las cosas al Hijo, y el Hijo, ¿qué es lo que hace? Lo que recibe, lo da, lo entrega. Y en eso consiste, digamos, la gloria de Dios, ¿no? En dar, en darse. Y este es el gran principio que rige al universo. Esta es la ley del universo y esto nos da un poco el carácter eterno de este principio, de esta ley. No estamos hablando de un periodo de tiempo exclusivo para el pecado en esta tierra, sino que es un principio que rige desde la eternidad hacia la eternidad, ¿no? Sí. Solamente quiero destacar uno de los principios, ¿no? Me doy cuenta que en este principio la cabeza no se reserva nada, ¿no? Es como si todo lo que tiene lo da al cuerpo, o sea, todo lo que tiene lo da a quien está bajo su cuidado. Entonces me llama la atención este principio. Lo digo por como siempre, ¿no? Normalmente se ha malinterpretado este tema de la cabeza y se ha visto como que la cabeza es la élite, ¿no? Se reserva lo mejor, pero vemos, así es, se sirve. Pero al principio estamos viendo que aquí la cabeza todo lo da, es como que recibe todo, pero todo lo que recibe lo da para beneficio de los que están bajo su cargo. Y me llama bastante la atención. La próxima pregunta es la número 5 y dice: ¿qué le da el Padre a Cristo? ¿Qué hace Cristo por la iglesia? Este paralelismo que estamos viendo. Primero dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida a sí mismo. Así que la vida del Padre se la da al Hijo. El Padre, como cabeza de Cristo, le da al Hijo la vida. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, el cual Él ganó por su propia sangre. Así que vemos que Cristo ganó la iglesia con su vida, Cristo ganó su iglesia con su propia sangre, y es interesante, ¿no?, cómo relaciona este consejo al haber puesto a obispos, ¿no?, ancianos, a líderes religiosos, y es como que, ok, te he puesto en esta posición, ¿verdad?, para que apacienten la iglesia del Señor, pero la iglesia del Señor que Cristo ganó con su propia vida, y evidentemente no es para otro uso, ¿sabes? El líder religioso es un mayordomo de Cristo, ¿verdad? Cristo le ha confiado su posesión, Cristo le ha confiado su iglesia, por lo tanto, todos los líderes religiosos como mayordomos del Señor deben cuidar de la iglesia como Cristo, que la ganó con su propia sangre, que la ganó con su propia vida, la vida que recibió del Padre. Efesios capítulo 1, versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Así que vemos nuevamente Cristo dándonos su vida, ¿no? Por medio de su sangre, como menciona Efesios capítulo 1, versículo 7. Y Primera Juan capítulo 5, versículo 11, y dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Evidentemente la vida eterna que podemos recibir de Dios está en Cristo, porque el Padre se la dio al Hijo, la cabeza se la dio al Hijo, y el Hijo ahora, como nuestra cabeza de esta iglesia, nos da la vida que recibe del Padre. Así que nada, no sé, ¿verdad? Me parece bastante claro. Sé que tenía algo en la mente y como que se me escapó. Daniel, no sé si lo quieres rescatar tú o si se te ocurre algo. Sí, no estoy seguro que lo pueda rescatar.
Pero quizás, viste cómo empezamos la lección, ¿no? ¿Cómo tiene que ser la unidad de los seguidores de Cristo? Tiene que ser una unidad similar o igual a la que el Padre tiene con su Hijo. Y es como Sí, que sí, empezamos a ver ahora que el Padre le da la vida a Cristo y ¿qué es lo que hace Cristo? Hace lo que mm, ve al Padre hacer. Y así así como es. el Padre le da vida al Hijo, ahora Cristo da su vida por la iglesia y le da su vida a la iglesia, ¿no? Sí, no, ya me acuerdo lo que iba a decir, y era, ahora yo viendo este modelo, yo, ¿verdad? Como voy a poner si yo fuera un obispo, un líder religioso, o sea, ¿qué yo hago por la iglesia? Dar mi vida por la iglesia, ¿no? Y estar dispuesto a dar Ujú. mi vida ¿verdad? Por aquellos que Dios puso a mi cargo. Y nada, solamente Ujú. era ese pensamiento. Sí. Y ahí tenemos unas citas, dice, Cristo ha comprado su iglesia y la ha lavado con su propia sangre, preciosa, vistiéndola con vestiduras de salvación. Ha hecho de ella la depositaria de su ley y le ha transferido en un sentido elevado y santo la obra que ha de realizarse en su nombre, la obra que Cristo realizó en la tierra por medio de sus enseñanzas y milagros. Sus seguidores están llamados a llevarla a cabo por medio del amor ferviente a las almas por las que pagó un precio infinito, por el poder y la belleza de la santidad, por el sacrificio, por la obediencia positiva a todos los mandamientos de Dios, por la abnegación continua y el celo imperecedero. Así han de ejemplificar la vida de Cristo y ser como una ciudad asentada sobre un monte que no puede ocultarse. Así que la vemos primeramente Cristo lavando la iglesia con su sangre, salvando a su iglesia. Y dice que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El verbo que estaba con Dios y que era Dios tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo, no es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada, nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo, Juan 18, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derivada, y aquí me hago un detente, ¿no? Porque está hablando en efecto de la vida eterna, y muchos podríamos decir, sí, esa es la vida de Cristo, sí, todo lo tenemos claro. Pero aquí mira lo que añade. Esa vida no es inherente en el hombre, puede poseerla solo mediante Cristo, no puede ganarla, le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. O sea, que la vida, podríamos decir, la vida eterna, la vida que hace referencia, la vida que hace referencia que tenía Cristo, la original, la que no es prestada, la que no es derivada, el hombre la puede tener. No la tiene inherentemente, pero el hombre la puede poseer. ¿Cómo la puede poseer? Mediante Cristo. ¿Verdad? La puede recibir como un don gratuito. Así que la vida que Cristo recibe nos la da a nosotros. ¿Verdad? Y gloria a Dios por eso. No, dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien ha enviado. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Creo que hay algo más, pero no sé si quería mencionar algo sobre esto, Daniel. No, ahí está bien. Perfecto. Y dice, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, mas yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mientras, como miembro de la familia humana, era mortal, como Dios era la fuente de la vida para el mundo. Hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a la luz la vida y la inmortalidad. Cargó con él el pecado del mundo, soportó su maldición, entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Interesante, ¿no? Eh, Tremendo, ¿no? me gusta ver esto, ¿no? A la luz de la abnegación, cómo él, ¿verdad? La vida que recibe, eh, podríamos decir, no la guardó, ¿sabes? Voluntariamente la puso para sacar a la luz la vida y la mortalidad, como vimos en el texto, entregó su vida para que pudiésemos tener nosotros vida en él. Eh, no sé si quieras No, mencionar algo, Daniel. sí, no es poca cosa, ¿no? Estamos hablando de la vida. Eh, eh, y
Y nada, o sea, me llama, creo que nos tendría que mover el corazón, ¿no es cierto? El hecho de que, eh, de, de que Cristo diera su vida por nosotros, ¿no? Él sufrió la muerte nuestra a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. ¿Qué vida es la que recibimos? La vida de Cristo, la vida original, no derivada, no prestada, la vida eterna. Las implicancias son muy grandes, ¿no? Ujú. Así es. Así es. Dice que más le da el Padre al Hijo, que más le da Cristo a la Iglesia. Así que bueno, vimos que el Padre le da vida al Hijo y el Hijo da su vida por la Iglesia, le da vida a la Iglesia. ¿Qué más le da el Padre al Hijo? ¿Qué más le da Cristo a la Iglesia? En Hebreos 1.4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Así que nosotros vemos que Cristo hereda del Padre el nombre, o el Padre le da su nombre a Cristo. Y vemos, por ejemplo, Juan capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y después en Hechos nosotros encontramos varias referencias en las cuales se habla de los hombres del camino, ¿no? Haciendo referencia a Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 9, versículo 2 dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Así que nosotros vemos que temprano, enseguida, habiendo ya Cristo ascendido unos poquitos años después, cómo se identificaba a los seguidores de Cristo, a los hombres del camino, ¿no? Haciendo referencia a Cristo, a los hombres o mujeres de este camino. Y después tenemos Efesios capítulo 3, versículo 14, que dice, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Vemos que el reino de Dios es un reino familiar y consiguientemente nosotros recibimos y heredamos el nombre, ¿no? Heredamos el nombre eh, de nuestro Señor Jesucristo y en definitiva de Dios, ¿no? Y pensemos un poquito en, en cómo somos llamados, ¿no? Somos llamados cristianos. ¿Acaso no es eso llevar el nombre de Cristo? Por supuesto que llevar el nombre de Cristo. Y me da la sensación de que llevar el nombre de Cristo implica una responsabilidad, ¿no? Pero quizás lo que quisiera destacar aquí, ¿no? Es la pregunta, ¿no? El Padre le da su nombre a Cristo. Entonces, qué es lo que hace Cristo? Cristo le da su nombre a la iglesia, ¿no? Y no sé si querés comentar algo respecto de esto, Jonathan. No, ¿verdad? Para nada. Me parece bastante claro, ¿no? Como también somos herederos hasta el nombre. Sí, 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 tal cual. Y creo que hay una cita, a ver cómo sigue. No, creo que no. Ah, Creo bueno, que ya vamos a la próxima pregunta. muy bien. Si la pregunta número 7 dice, el Padre, al darle el nombre a Cristo, ¿qué le está dando? Y Cristo, al darle su nombre a la iglesia, ¿qué es lo que le está dando? Y es interesante, ¿no? Aquí menciona a Felipe, Cristo dice que Felipe le dijo a Cristo en Juan 14:8, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y leo este texto y no puedo ignorar ignorar el texto que viene a mi mente de Pablo, que hace referencia perdón, que hace referencia en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, ¿verdad? Más vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne lo vivo por la fe del Hijo de... O sea, este principio de que cuando nosotros somos la iglesia o el cuerpo de Cristo y tenemos a Cristo como cabeza, así como Cristo tiene al Padre por cabeza, nosotros vamos a revelar el nombre, nosotros vamos a revelar el carácter. ¿Verdad? Como bien menciona Daniel, aquí había un refrán antes que decía, si eres cristiano, que se note, ¿no? Vamos a vivir vidas como Cristo vivió, o sea, vamos a ser representantes de Cristo, cartas abiertas, evangelizando el carácter y la bondad de Cristo y evidentemente pues el carácter de Dios.
a este mundo, no hablando nuestras palabras, sino hablando las palabras de Dios. No haciendo nuestras obras, sino haciendo las obras de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que, ¿verdad? Primeramente, Cristo recibe del Padre su carácter, ¿verdad? Su gloria, carácter, sí. su gloria, y ahora vemos nuevamente su gloria, ¿no? El carácter, representado en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, así Cristo siendo la imagen de Dios. Aquí sí hay una cita, Dani, creo, pero hay unos textos también adicionales. Romanos 8, 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que el que es hecho a imagen de Dios, que revela la luz del Evangelio y de la gloria de Dios, o sea, el que es la imagen de Dios, que revela la gloria de Dios, nosotros podemos ser hechos a esa misma imagen. Lo que nos está diciendo es que nosotros fuimos predestinados para que fuésemos hechos conforme a esa misma imagen. Y si obviamente estamos siendo hechos conforme a la misma imagen, pues para revelar la misma gloria, no es para revelar otra gloria, y es la gloria de nuestro Dios. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18, termina diciendo, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Así que aquí hay tanto un consejo como una relación, ¿verdad? Lo que estamos viendo en términos de relación. En términos de relación estamos viendo que somos transformados a la misma imagen de gloria en gloria. O sea, vamos recibiendo esa gloria de gloria en gloria para ser transformados a esa misma imagen por el Espíritu del Señor. Pero el consejo es que miremos a cara descubierta como un espejo de la gloria del Señor, ¿no? Y es de esa manera que podemos ser devueltos a la imagen de Dios, a fin de que, al igual que Cristo, podamos decir, ya sabes, como dijo Pablo, no, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. El que me ha visto a mí ha visto a Cristo, ¿verdad? Que ese sea nuestro destino, que ese sea nuestro destino. No sé si quieras mencionar algo sobre los textos, Daniel. Sí, no, y me da la sensación que ese es el punto, ¿no? Que así como Cristo reflejó perfectamente al Padre, tanto al punto de que el que veía a Cristo veía al Padre, ese es el llamado al cual somos todos invitados, ¿no? Y esa es la revelación de Jesucristo que está profetizada en Apocalipsis, ¿no? Que el pueblo de Dios será hecho a la imagen de Cristo, ¿no? Así es. Y sí. creo quizás está en otra pregunta. Estaba el versículo de Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, pero sigamos con la cita nomás. Sí, no hay problema. La cita número 4, la nota número 4 dice, el poder transformador de Dios debe obrar una transformación de carácter en muchos que afirman creer la verdad presente o no podrán cumplir el propósito de Dios. Y es interesante, no me detengo rápidamente. No basta con afirmar creer en la verdad presente, ¿verdad? Tiene que haber una transformación de carácter. Si tengo la verdad presente, y lo pongo así en duda, ¿no? Sin haber sido transformado, o sea, sin que las personas puedan ver el carácter de Cristo, el carácter de Dios revelado en mi vida, no estoy cumpliendo el propósito de Dios. Dice, son oidores, pero no hacedores de la palabra. La benevolencia pura y ajena al mundo se desarrollará en todos los que hacen de Cristo su Salvador personal. Tiene que haber mucho menos del yo y más de Jesús. La iglesia de Cristo ha sido ordenada por Dios para que sus miembros sean representantes del carácter de Cristo. Él dice, vosotros os habéis entregado a mí y yo os entrego al mundo. Yo soy la luz del mundo. Os presento al mundo como mis representantes. Así como Cristo en el sentido más pleno representa al Padre, así nosotros hemos de representar a Cristo. Que ninguno de los que llevan el nombre de Cristo sea cobarde en su causa. Por amor a Cristo, permaneced como si mirarais dentro de los portales abiertos de la ciudad de Dios. Así que, ¿verdad? Como mencionan, lo que hemos mencionado anteriormente, debemos representar a Cristo, así como Cristo representó y representa al Padre.
Que ninguno de los que llevan el nombre de Cristo sea cobarde en su causa. Que ninguno sea cobarde. Adelante, Dani, no sé si quiera mencionar algo sobre esto. No, está bien. Pasemos a la siguiente nomás. En esta secuencia, ¿cómo se manifiesta el modelo divino en la relación padre-hijo y en la relación de Cristo con su iglesia? Anotésela ahí para resumir la pregunta que decía, medita y considera respecto de la grande honor que hay para la iglesia de Dios, ¿no? En estos versículos. Y me parece que viene en la secuencia del punto que vimos en la pregunta anterior. En Hebreos capítulo 1:3 nos dice que Cristo es el resplandor de su gloria, ¿no? Y Cristo, orándole al Padre, en Juan 17:4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así que nosotros vemos que Cristo es el resplandor de la gloria. Y la gloria de Dios habíamos visto que en otras lecciones, ¿no? De que es el carácter de Dios, es su forma de ser. Moisés le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, y Dios le dice, haré pasar todo mi bien, te declararé mi bondad, ¿no es cierto? Seré clemente con el que seré clemente, seré misericordioso con el que seré misericordioso. Nosotros sabemos que la misericordia de Dios es para siempre, es eterna, pero no todos aceptan y reciben la misericordia de Dios. Pero aquellos que sí tienen el corazón abierto reciben toda la misericordia de Dios porque Él quiere darla. Así que nosotros vemos que la gloria de Dios es su carácter, su forma de ser, es su bondad, es su bien que se manifiesta y se refleja en su rostro. Y nos dice que Cristo es la explosión de luz, es la parte más brillante de ese carácter de Dios, de esa forma de ser de Dios. Y nosotros, leyendo los evangelios, vemos a Cristo, que anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos del diablo. Y en eso consistió precisamente el glorificar a Dios, ¿no? Dice, yo te he glorificado en la tierra. En esto mi Padre es glorificado, que llevéis mucho fruto, ¿no? Mucho fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, amor, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Y, y noten ustedes que eh, así como esto, así como Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, vamos a ver que nosotros somos invitados a ser el resplandor de la gloria del Hijo, ¿no es cierto? En Juan capítulo 14, versículo 12 dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, ¿no? Así que nosotros vemos que cuando nosotros glorificamos a Cristo, o cuando nosotros vivimos la vida de Cristo, cuando nosotros dejamos que Cristo more en nosotros, y manifestamos, reflejamos, damos a conocer su nombre al punto de que se pueda decir, el que ha visto a Jonathan ha visto a Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando gloria a Cristo. Y al dar gloria a Cristo, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se está consecuentemente glorificando al Padre. Y este es el versículo que me había venido a la memoria en la pregunta anterior, ¿no? Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Así que nosotros vemos que el pueblo de Dios, los 144,000, el tiempo del fin, son hechos a la imagen de Cristo y al ser hechos a la imagen de Cristo, siendo Cristo la imagen del Padre, son hechos a la imagen del Padre también, ¿no es cierto? Y así es como nosotros vemos esta secuencia, ¿no? Lo que el Padre hace con su Hijo hace con su iglesia, y su iglesia vive lo que Cristo le mostró y le dio, ¿no? Eh, no sé si querés mencionar algo más respecto de esto, ¿no? No, creo que está bastante claro. Creo que hay una cita también, Daniel. Sí, esta es la cita que estaba pensando. Dice, de cierto os digo, continuó Cristo, el que en mí cree las obras que yo hago también él las hará. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Qué interesante, ¿no? ¿Con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad? ¿Con qué propósito Cristo se encarnó? ¿Con qué propósito Cristo vino al mundo? ¿Cuál fue la misión de Cristo al mundo? Fue la de revelar la gloria de Dios. ¿Para qué? Para que el hombre pudiese ser elevado, para que el hombre pudiera ser restaurado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios es un poder restaurador, dice, ¿no? Es decir, la gloria de Dios, el conocimiento del carácter de Dios restaura.
la gloria que me diste les he dado, ¿para qué? Para que sean uno, ¿no? Es decir, la gloria de Dios, el versículo de memoria, nos dice que tiene un efecto, restaura al hombre a la imagen de Dios. Y dice, Dios se manifestó en él, se manifestó en Cristo, a fin de que pudiese manifestarse en ellos. Es decir, Dios se manifestó en Cristo, ¿para qué? Para poder manifestarse en nosotros también. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. Así que las obras mayores que el pueblo de Dios es invitado a hacer no es algo que sea más elevado en su carácter o en su gloria, sino en su extensión, ¿no? Ujú. Será lo mismo, pero mucho más extenso, ¿no? Y en ese sentido también se puede decir de que el pueblo de Dios está llamado, invitado ¿a qué? A glorificar a Cristo. Así que nosotros vemos esta secuencia, ¿no? Cristo es el resplandor de la gloria del Padre, es decir, magnifica el carácter, la forma de ser de Dios. Y la iglesia, consiguientemente, viene a vivir exactamente lo mismo si mira a Cristo y contempla la gloria de Cristo, ¿no? Así como Cristo mirando al Padre hace todo lo que el Padre hace, así también la iglesia mirando a Cristo llegará al punto en el cual hará lo que Cristo hace, ¿no? Así es. Y avanzamos a la pregunta número 9, que seguimos abundando, ¿no? ¿Qué más le da el Padre al Hijo? ¿Y qué le da Cristo a la iglesia entonces? Hechos capítulo 2, versículo 33 hace referencia que así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Así que en este primer elemento, no solamente menciona, ¿verdad?, que Cristo recibe del Padre la promesa del Espíritu Santo, sino que el Señor, en este caso, le dijo a mi Señor, o sea, Dios, el Padre le dijo al Hijo, siéntate a mi diestra. Lo hizo sentarse, ¿no?, a la diestra en su trono. Juan capítulo 5, versículo 22, añade, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Así que el Padre su juicio lo da al Hijo. Le da espacio en su trono, ¿no? Le deja sentarse en su diestra. Y ahora mira cómo lo compara con nosotros. Apocalipsis 3:21 dice que al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, así como el Señor invita, como Dios invita a Cristo a su trono, Cristo nos invita a nosotros también a este trono. Y Apocalipsis 24 dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Así que evidentemente, así como es el Cristo haberse sentado en el trono, ¿verdad? Este principio de ser sentado en el trono y darle el juicio, ¿no? Porque vemos que el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio da al Hijo, nos invita a estar también al trono y también nos da la facultad de juzgar. No sé si quieras mencionar algo sobre esto, Daniel. Está bien. Adelante. Tremendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más le da el Padre al Hijo? ¿En carácter de qué se lo da? ¿Qué hace Cristo con su iglesia? ¿En qué hace esto? En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que nosotros vemos que el Padre constituye a Cristo heredero de todo, ¿no? ¿Y en carácter de qué se lo da? Se lo da en carácter de que es su Hijo, por la palabra heredero, ¿no es cierto? Es decir, todo lo que es del Padre viene a ser ¿de quién? De Cristo. Uh-huh. Noten que lo vemos a esto confirmado en Colosenses capítulo 1:16, que dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Así que vemos que toda la creación fue dada en herencia a Cristo.
Y nosotros vemos que Cristo hace algo similar con su iglesia. Noten lo que dicen los siguientes versículos. Efesios capítulo 4, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que nosotros vemos que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, están disponibles para cada uno de nosotros. No solamente eso, sino que si nosotros recibimos eso, todas esas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, se nos dirá algo más en el futuro. Mateo capítulo 25, versículo 3 dice, versículo 34 dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así que vemos que hay un reino que fue preparado antes de que vos y yo naciéramos, Jonathan. Desde la fundación del mundo, ese reino ha sido preparado. ¿Y qué es lo que dice el rey? Dice, venid benditos de mi Padre. Así que ¿quién es el rey? Es Cristo, ¿no es cierto? Porque el rey dice mi Padre. ¿Y qué es lo que dice? Heredad. Es decir, recibid, ¿por qué? Porque sois hijos, ¿no es cierto? Así que en carácter de que la iglesia recibe de Cristo, el reino lo recibe por su condición de hijo. Es una herencia, ¿no? Y en Romanos 8:32 nos dice, ¿no? El que no escatimonia a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? El Padre, al darnos a Cristo, nos dio absolutamente todo, absolutamente todo. Y solo que lo hace por medio de Cristo, solo que lo hace Cristo, ¿no? Cristo al darnos su vida, Cristo al darnos su nombre, Cristo al darnos su carácter, al darnos su gloria, también nos está dando absolutamente todo lo que es de Él. Es increíble, ¿no? Nos hace heredero de todas sus cosas. No sé si querés comentar algo respecto de esto, Jonathan. No, clarísimo, como el agua. Y aquí tenemos la pregunta número 11, ¿no? ¿Cómo vive el Padre la relación con Cristo? ¿Cómo vive Cristo? ¿Cómo vive Cristo su relación con la humanidad y su iglesia? Y volvemos nuevamente al principio que se mencionó desde la pregunta número 1. Proverbios 8:30 dice que con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo solas delante de él en todo tiempo. En este principio, en Proverbios 8 hace referencia a antes de la creación. Así que Cristo, hablando en nombre de la sabiduría, estaba mencionando que estaba con el Padre, ordenando todas las cosas. Y desde el inicio sabía que era él la delicia del Padre diariamente. Y que esto ¿verdad? Y saber ese amor que el Padre tenía para con él, lo llevaba a tener solaz, a tener regocijo en su presencia. Juan 5:20 dice, porque el Padre ama al Hijo. Si vemos Mateo 3:17, en la encarnación de Cristo, que le dijo el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me deleito. ¿Verdad? Y podríamos decir, como dije al principio, esta comunión del Padre y el Hijo, en donde el Padre ama al Hijo, donde el Hijo haya gozo y regocijo en la presencia del Padre, donde el Padre confirma una y vez más que el Hijo es su deleite, que el Hijo es su complacencia. Proverbios 8:31, que obviamente el texto después del 30 dice, me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. O sea, aquel que sabía que era la delicia del Padre, que se regocijaba estando en la presencia del Padre, dice que también se regocija en la parte habitable de la tierra y sus delicias son con los hijos de los hombres. O sea, también él haya deleite en la parte habitable de la tierra. Él haya deleite con los hijos de los hombres. Así que mira, Cristo es la delicia del Padre y nosotros somos la delicia de Cristo. Cristo haya regocijo estar en la presencia del Padre. Y si nosotros entendemos el principio de ser la delicia de Dios por medio de Cristo y la delicia de Cristo, podríamos también o deberíamos también hallar regocijo, solaz en la presencia de Cristo y en la presencia de Dios nuestro Padre. Efesios capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que se nos invita a estar en amor como también Cristo nos amó. O sea, amamos porque Cristo nos amó primero.
Juan capítulo 13, versículo 1, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Así que vemos que la relación del Padre y el Hijo, esta comunión, es en amor. Y la relación que tiene Cristo con nosotros, su iglesia y con la humanidad, también es una relación en amor. Y se nos invita, ¿no?, a creer en este amor y a participar del gozo, del regocijo de disfrutar de este amor, de esta relación, de esta comunión. Daniel. Sí, gracias, Jonathan. Vos sabés que me quedé pensando en la última parte del último versículo. Dice, los amó hasta el fin, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es el fin? Y no sé qué pensás, pero lo más probable es hasta la muerte de cruz, ¿no? La verdad que no he estudiado en detalle esta parte, ¿no? Pero los amó hasta el fin da la sensación de que los amó hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, ¿no? Tremendo. Vamos ahí a la siguiente pregunta, la pregunta número 12, que nos dice así, en la relación de Cristo con su iglesia, cómo él además amplía los principios de su reino familiar, ¿no? Y nos dice Mateo 20:25, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, ¿qué es lo que vemos aquí? De que el reino de Dios, o el reino de Cristo, o Cristo en su relación con su iglesia, es un servidor. Viene para servir, no viene para enseñorearse, no viene para ser grande, no ejerce para ejercer potestad. No viene, como habíamos dicho al principio, para servirse, ¿no? Sino que Cristo en su relación con su iglesia, que es un siervo. Y creo que lo vamos a tocar ahora en una pregunta un poquito más adelante, pero esto es trastocar completamente el significado de ciertos conceptos, ¿no? Y no sé si querés mencionar algo respecto de este versículo y de esta Sí, es pregunta, que ¿no? no sé si me adelante mucho, pero me estoy adelantando, pero es pensar cómo el principio, ¿no?, de lo que ha sido el término de cabeza, esa se ha visto totalmente en sentido contrario, pero creo que me estoy adelantando. Así es, así, ahí ya llegamos ahí en un ratito. Hay una cita, ¿no es cierto? Dice, la vida terrenal del Salvador no fue una vida de comodidad y devoción para sí, sino que él trabajó con esfuerzo persistente, fervoroso e infatigable por la salvación de la perdida humanidad. Desde el pesebre hasta el Calvario siguió la senda de la abnegación y no procuró estar libre de tareas arduas y duros viajes, ni de trabajos y cuidados agotadores. Dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Tal fue el gran objeto de su vida. Todo lo demás fue secundario y accesorio. Fue su comida y bebida hacer la voluntad de Dios y acabar su obra. En esta no hubo amor propio ni egoísmo. Tremendo, ¿no? Nada, tremendo. Una vida dedicada al servicio y a la entrega completa y total. El gran objeto de su vida. No hubo nada que sacara la atención de esto, no hubo nada que lo distrajera un instante de este gran objeto de su vida, ¿no? Creo que No eso, dedicó tiempo a amarse a sí mismo, se dedicó a amar a los demás. así es, no dedicó tiempo para amarse a sí mismo. Es tremendo y este es el espíritu de la relación de Cristo con su iglesia, ¿no? Así que, no sé si querés pasar a la siguiente pregunta. Estamos en otra cita, ahí tenemos otra cita. Fíjense lo que dice esta cita. Dice, así también los que son participantes de la gracia de Cristo, así también, ¿no? Como leímos recién, los que son participantes de la gracia de Cristo estarán dispuestos a hacer cualquier sacrificio para que los otros por quienes Él murió compartan el don celestial. Harán cuanto puedan para que su paso por el mundo lo mejore. Este espíritu es el fruto seguro del alma verdaderamente convertida. Tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús.
La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros. Como Felipe cuando encontró al Salvador, invitaremos a otros a ir a Él. Procuraremos presentarles los atractivos de Cristo y las realidades invisibles del mundo venidero. Anhelaremos seguir en la senda que Jesús recorrió y desearemos que quienes nos rodean puedan ver al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quizás retrocediendo un poquito, ¿por qué Cristo vino al mundo? ¿Cuál era la misión, el objeto de la venida de Cristo al mundo? Lo leímos en una cita anterior, y era revelar, manifestar, darnos a conocer la gloria de Dios. Y lo que Cristo vivió con su Padre es lo que Cristo vivió con su Padre y lo que Cristo conocía de su Padre, lo llevó de corazón sincero ¿a qué? A venir a contarnos lo que es la vida de Dios, vino a vivir, a vivirnos, a reflejarnos la vida de Dios aquí en la tierra. Él no se podía quedar callado. De su corazón brotaba como un chorro de agua viva ese conocimiento, ese entendimiento, esa relación que él tenía con su Padre. En Salmos 40 dice, no he callado, ¿no? No he callado, no me he guardado lo que está en mi corazón, sino que lo he clamado a gran voz. Y el punto aquí que me gustaría resaltar es el siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque hablábamos de servicio, ¿no? No vino para servirse, sino para servir. Y ese servicio a veces se ve como esclavitud, ¿no es cierto? Tengo que trabajar, tengo que hacer por los demás. Pero en realidad viene con un espíritu totalmente diferente y es, conociendo a Dios, Cristo lo hizo, pero con todas las ganas y con todo el amor que él tenía por lo que el Padre era. Él no podía quedarse callado siendo el Padre vilificado y siendo el Padre mal representado aquí en la tierra. Y lo interesante de todo esto es que nos lleva a esto, a la relación que Cristo quiere tener con nosotros y a la experiencia que Cristo nos quiere llevar a que tengamos. Una experiencia que sea tal que salga de nuestro corazón, que sea algo tan precioso lo que tenemos, de que no nos podamos quedar callados, que lo tengamos que compartir, que brote de nuestro corazón. Y digamos, me da la sensación que es algo súper obvio lo que voy a decir ahora, pero es la relación ideal, ¿no es cierto? Es la relación ideal en donde lo que uno hace es lo que brota del corazón. Uno comparte lo que recibió porque es tan precioso que dice, esto no me lo puedo quedar. Y es a esa relación y a esa experiencia a la cual Cristo nos quiere llevar, y estas son las características del reino de Dios, ¿no? Estas son las características de la relación del Padre con el Hijo y consiguientemente de Cristo con su iglesia y consiguientemente de la iglesia de Cristo con el resto de la humanidad, ¿no? No Así sé si querés comentar algo. No, lo que tengo en la mente, creo que la próxima pregunta lo puedo comentar, y es que, ¿verdad? Como cerrando un poco, ¿no? A la luz de lo visto hasta aquí, ¿cómo nos atrae Cristo? Y vimos Juan 12:32, que dice, y yo si fuera levantado de la tierra, todo atraeré a mí mismo. Y luego 1 Juan capítulo 4, versículo 7, dice, amado, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito para que vivamos por él. Y vimos ahorita, ¿no? Un texto que mencionaste, que me dejaste ahí como pensando, el de Juan 13, donde hace referencia a que Cristo amó hasta el fin a todos, ¿no? Y evidentemente sabemos, ¿no? Cuál fue el fin de Cristo, me refiero en términos de en qué terminó la vida de Cristo acá en la tierra, antes de su resurrección, evidentemente me refiero. O sea, Cristo no escatimó nada, ni su propia vida, para amarnos, ¿verdad? Y en este principio, el amor, ¿verdad? Lo que nos atrae a Cristo es el amor demostrado en todas las manifestaciones, o sea, no solamente en su muerte. Cristo manifestó ese amor en todo momento, incluyendo su muerte. Y creo que todos aquellos que deseemos participar de este mismo espíritu, de esta misma gloria, estaremos dispuestos a todo, hasta el fin, ¿no? A fin de amar y de alcanzar
a todos aquellos que Dios pone en nuestro cargo. No sé si quieras mencionar algo más sobre este texto, Daniel. No, ahí está bien. ¿En dónde está escondido el poder de la atracción de Cristo, no? ¿Cuál es la fuente de su poder? Y después hay una pregunta para considerar, ¿no? Está en el carácter y el poder en una relación de modelo divino. En Habacuc 3:4 dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Así que nosotros vemos que en las manos de Cristo está escondido el poder. ¿Y qué es lo que nosotros vemos en las manos de Cristo cuando miramos sus manos? Vemos las heridas de la crucifixión. Si fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Así que nosotros vemos que el poder de la atracción de Cristo, ¿en qué está? En su entrega, en su amor, en su sacrificio, en que nos amó hasta el fin. ¿Y cuál es la fuente de su poder? La fuente de su poder, el origen de su poder, precisamente está en qué? En esa entrega, en ese sacrificio, en esa muerte que hizo. Y eso es lo que da poder, que transforma a las vidas. Es ese amor que cambia los corazones. Es ese amor y esa entrega que lleva a que las personas dejen todo y sigan a Cristo. Y después en Jeremías 9:23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Así que acá nos pregunta, ¿no? ¿Está el carácter y el poder en una relación de modelo divino? Por supuesto que sí. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el origen? Es el carácter. La forma de ser de Dios, su carácter, es lo que da a luz, es lo que engendra el poder. ¿El poder de Dios en qué consiste? En su forma de ser. El poder de Dios consiste en su amor. Y lo vemos manifestado claramente en Cristo, ¿no? El poder de Cristo no es no es en el volumen de su voz. El poder de Cristo no consiste digamos, en lo poderoso o en lo fuerte que es. El poder de Dios consiste, o el poder de Cristo en qué consiste, en su amor, en su entrega, en su sacrificio. Así que podemos establecer, ¿no es cierto?, una relación fuente-canal, donde el carácter de Dios es la fuente que se ve manifestado, reflejado, ¿en qué? En su poder para salvar, en su poder para transformar vidas. Y menciona esto, ¿no? Y yo sé que lo podemos meditar en la próxima pregunta, pero a mi mente rápido vienen imágenes, ¿no? La pregunta 3 establecía que Cristo, ¿verdad? El término de cabeza, ¿no? De Dios siendo la cabeza de Cristo. Y vimos que, ¿verdad? La relación de padre e hijo es una relación de cabeza y cuerpo, como es en este caso la relación de Cristo con su iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia siendo el cuerpo de Cristo. Y aquí pues podemos meditar un poco, ¿no? Y cuando hablabas, me llama mucho la atención este tema del poder, que aquí pues, nos menciona que lo definamos. Evidentemente el poder es la facultad de hacer algo, pero lo que estoy pensando es que cuando no sé cómo lo vea, ¿verdad? Aquí lo voy a lanzar, pero es como que el poder siempre está sujeto al carácter, pero dependiendo a qué carácter esté sujeto, pues va a ser la manifestación del poder. Adelante, no sé si... No, vos sabés que estaba pensando en la palabra poder y me da la sensación que la palabra poder tiene implicancias en la capacidad de hacer que otros hagan cosas, ¿no? Se podría definir la palabra poder y aquellos que alguna vez vos tenés gente que trabaja para vos, ¿no es cierto? Yo también he tenido en cierto momento gente que trabajaba para mí y yo les decía, bueno, ahora por favor hagan esto, descarguen este camión, suban esta carga. Y eso es poder, ¿no es cierto? Hacer que otros hagan cosas. Y así es como el mundo define el poder, ¿no es cierto? En cierto sentido. Sí. Sí, no, evidentemente. Wow, interesante. Entonces, en el caso de Cristo es todo lo contrario, ¿no? En el caso de Dios es todo lo contrario. El poder es hacer. Entonces, pero en este caso, hacer la voluntad de mi cabeza. Es como difícil de entender, y no es que sea difícil, es que nuestra mente y nuestros prejuicios está torcida. Están torcidos, están viciados, ¿no? De falsos conceptos, pero evidentemente, principio, ¿sabes? Cuando nosotros tenemos el poder dominado por el amor, este poder
solamente se emplea para amar, solamente se emplea para representar la voluntad de Dios. Adelante, Daniel, discúlpame. Sí, no, por ejemplo, veamos este poder, ¿no? Dice, si yo fuera levantado, traeré a todos a mí mismo. Nosotros vamos caminando por la vida haciendo la nuestra y de repente vemos a Jesús colgado del madero sufriendo. Ahí está el poder. Ahí está el poder. ¿En qué? En su entrega. Ese es el hacer. Y su hacer, que es entregarse por nosotros, mueve nuestros corazones. Pero los mueve de una forma en la cual no es dándonos dinero, no es gritándonos, no es poniéndonos una zanahoria delante nuestro. Si haces esto, te voy a dar una torta al final del día. No. Es otro medio, y ese medio es el amor, ¿no? No, perdóname que profundice un poco en esto, pero pienso en que Jesús empleando ese poder, en verdad sufrió, ¿no? Se negó a sí mismo, como vimos ahorita, no se amó a sí mismo, no dedicó tiempo a amarse a sí mismo, sino que se aseguró que todos aquellos quienes él vino a alcanzar fuesen alumbrados con ese amor, fuesen alumbrados con ese poder. O sea que dicho eso, todos aquellos que tengamos poder, deberíamos emplearlo para demostrar el amor, aunque esto implique sufrir, aunque esto implique ¿verdad? Servir hasta lo más humillante, ¿no? Uh-huh. Adelante, Daniel, iba a decir eso. Sí, no, fíjate además lo siguiente, que me parece que esta es la distinción o la diferencia grande con lo que uno entiende respecto del poder en el mundo. El poder en el mundo es, los otros hacen lo que yo quiero. Esa es la definición del mundo, ¿no? Y acá nosotros lo tenemos a Cristo crucificado, y en realidad Dios no obliga a nadie, ¿no es cierto? Sino que es un poder que es implantado en el corazón, y ese poder que es implantado en el corazón, en realidad es el amor, ¿no? Es el amor, es la entrega, es el sacrificio que mueve al ser humano. Y es interesante porque no todos reaccionan igual. Y esto tiene que ver con lo que está en nuestro corazón, y si damos nuestro oído al llamado de Cristo, ¿no? La gran diferencia o lo que veo en gran detalle aquí es el siguiente punto, ¿no? Hablando de amor, ¿no? Cómo uno enamoró a su pareja, ¿no? Los dos somos casados. ¿Cómo es esa relación de amor? La relación de amor se construye mostrando amor, no se construye de otra manera. Una relación genuina de amor se construye mostrando amor, y ahí es cuando se construyen los vínculos, y esos vínculos son los que mueven a las personas. Lo que mueve a la persona no es la autoridad, no es el conocimiento, no es la fuerza, no es ninguna de esas cosas. Esas son las cosas de los reinos de este mundo. Pero en la relación de Cristo con su iglesia, que evidentemente es la relación del Padre con su Hijo, ¿qué es lo que mueve? Son los vínculos. Son los vínculos personales de amor desarrollados entre ellos, y es el tomar conciencia de lo que Cristo hace por mí. ¿Para qué? Para seguirle. Y ese es el poder que Dios me da a mí, ¿no? Y en realidad es interesante porque es un poder que está en Dios, pero que en realidad me lo da a mí. Se manifiesta en mí. Entonces es como que nada, se da vuelta completamente la definición de poder en muchos sentidos, ¿no? Sí, me quedé sin palabras. Y después está el tema de cabeza, ¿no? Que es otra definición. Es que es todo lo contrario, es todo lo contrario a lo que podríamos pensar, ¿no? Es como normalmente, por lo menos a mí viene rápidamente la imagen ¿verdad?
esta persona diciendo, no, yo soy la cabeza del hogar, tú sabes, y se hace lo que yo diga y Es es todo lo justo lo contrario. opuesto a lo que muestra Cristo. Exactamente. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es que Cristo genera acción en nosotros, entregándose a Él e invitándonos a mirarlo. Wow. Impresionante. O sea, la definición de cabeza bíblica es la entrega propia, la entrega de la vida, la entrega de todas las cosas, el sentar al lado, el dar todas las cosas y el morir al yo, el tener las heridas en las manos, ¿no? Impresionante. Eso es ser cabeza. Sí. Wow. Bueno, creo que hay mucho para reflexionar ahí. Adelante, Daniel, con la pregunta número 16. Y ahora Cristo nos invita a vivir lo mismo, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que Cristo nos invita a recibir su espíritu, a vivir lo que Él vive. Nada, ese es el llamado, ¿no? Así es. Y la pregunta número 17 nos pregunta, ¿no? ¿Cómo nos habla Cristo? Y dice en 1 Reyes 19:12 que tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué hace aquí, Elías? Es un silbo, no es fuerza, no es levantar la voz, no es demostrar quién es el que manda, sino en el silbo apacible, en la sutileza, en revelar el carácter de Cristo en amor. Es como evidentemente somos ministrados por Cristo, y como nosotros también hemos de ministrar a aquellos que estén bajo nuestro cuidado. Daniel. Sí, creo que esa pregunta es como que cierra bien todo el concepto, ¿no? Con una voz suave, delicada, apacible, pacífica, nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, ¿no? Que lo miremos a Él en los sufrimientos de la cruz, ¿no? Y cuando nosotros hacemos eso, el poder que está en Él, o Él genera en nosotros poder para seguir mirándolo y amarlo. Y nada, la verdad que impresionante, ¿no? La relación del Padre y el Hijo, como lo que el Padre vive y le da todo al Hijo, es exactamente lo que Cristo hace con su iglesia. Lo que veo al Padre hacer, eso yo hago, dice Cristo. Así es, y finalizo con esta reflexión. En una ocasión, cuando el pueblo de Israel recibió la palabra de Dios directa, sin filtro, ellos dijeron, ay, por favor, no hables con nosotros, porque es que sentimos que morimos, ¿no? Mejor tú habla con Moisés, y que Moisés hable con nosotros para que no muramos. Y eventualmente le pusieron un velo a Moisés. Y se nos hizo un llamado en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Y el llamado que quiere hacer en esta hora. Contemplemos sin velo esto, o sea, no rechacemos lo que la Biblia nos presenta de manera tan clara, porque quizás contraría nuestro prejuicio o nuestro estilo, sino que contemplando cara descubierta esta gloria que evidentemente Dios revela en su palabra, que podamos ser transformados a esa misma imagen que estamos viendo. Yo no estoy diciendo que estamos allí, ¿verdad? Pero la Biblia nos promete que revelar, contemplando esta gloria, esto que la Biblia revela, vamos a ser transformados a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Así que esa sea nuestra asignación y llamado. Bueno, gracias a todos por haberse conectado con nosotros. Yo me quedé aquí bastante pensativo, yo espero que no se hayan dado cuenta, espero que ustedes también. Así que nada, espero que haya sido una gran bendición, y esperamos verlo también nuevamente en la próxima
la próxima lección, que será el próximo sábado. Así que nada, voy a orar y concluimos por este día. Oremos. Amante Padre, te damos gracias por tu bendición, te damos gracias por tu palabra y al mismo tiempo te damos también gracias porque absolutamente todo nos lo has dado por medio de tu Hijo Cristo. Yo te pido de manera especial que tu Espíritu trabaje en nuestros corazones, que cada día nos convierta más semejantes a la imagen de Cristo, a fin de que Cristo pueda ser replicado en nuestros corazones y que las personas, al vernos a nosotros, verdaderamente vean a Cristo y te vean a ti, oh Dios. De manera especial quiero pedirte, ¿verdad?, por todos nosotros, primeramente, Padre, para que tu Espíritu nos posea y que al mismo tiempo, Padre, más personas puedan conocer tu amor a través de nosotros. En esta hora especial, te agradecemos todas las cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, familia, bendiciones a todos. Nos veremos. Será hasta la próxima semana. Chao. Bueno, feliz sábado. Hasta luego. Chao, chao.